Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente para hablar en esta mañana del poder de la resurrección. Y para hablar del poder de la resurrección, primeramente le invito a que usted invite a otra gente a estar con nosotros en este mensaje que yo creo que va a ayudar a mucha gente a entender lo que es el poder de la resurrección. Compártalo. Si Dios le toca, déjeme saber. Si necesita oración, por favor, escríbame. Yo tomo serio en orar por ustedes. Así que por favor, déjeme saber si usted necesita oración o si en algo le ha tocado la palabra de Dios. Y que si necesita a alguien que usted sabe que realmente necesita este mensaje, compártalo. Yo le invito a compartirlo. Entonces vamos en esta mañana a leer, estamos en Colosenses 2:15. Vamos a leer Colosenses 2, mejor lo leemos desde el 13. Colosenses 2, 13 al 15. Dice, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Recuerde que aquí dice mediante la fe. Todo es mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sigamos en el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, con su sacrificio en la cruz, yo quiero que usted entienda el poder de la cruz. Jesús, con su sacrificio en la cruz, le quitó a Satanás la potestad que se le había dado a través de Adán cuando Adán pecó. Adán entregó en las manos de Satanás el reino de esta tierra, entregó en las manos de Satanás todo lo que nos pertenecía, todo lo que era para nosotros que disfrutemos. Y cuando eso sucede, el principado y potestades de los infiernos tomaron poder en la tierra. Ellos tomaron poder en la tierra y tomaron poder en el hombre. Entonces, al morir Cristo en la cruz del Calvario, yo sé que todos decimos que la cruz es por tus llagas somos sanados, por tus llagas somos liberados, la salvación viene a través de la cruz, sin sangre no hay redimisión de pecado. Todo esto es bien importante, sé que usted lo conoce muy bien, usted sabe que a través de la cruz del Calvario, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros hemos sido salvados, que para venir a limpiarse nuestros pecados, usted tiene que venir primero a Jesucristo, tiene que entregar su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente a Jesús. Y entonces cuando eso pasa, usted, sus pecados que vienen desde Adán, la iniquidad que entró desde Adán, es aniquilada, es cambiada, es limpiada, lavada por la sangre del Cordero. Pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más importante que todo esto, o tan importante como esto de la salvación, porque sin salvación tampoco podemos ir al siguiente paso. Entonces, fueron despojados de su autoridad. La autoridad que ¿quién le delegó? La autoridad no se la dio Dios, la autoridad se la dio Adán cuando pecó. Entonces, vamos a ver Efesios 4:9. Permítame en Efesios 4:9. ¿Qué dice Efesios 4:9? Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí empieza, y él mismo constituyó, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Antes de decir, y él mismo constituyó, nos está explicando, vamos a leer desde 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, estoy leyendo Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva la cautividad. Después de llevar cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres.
y dio dones a los hombres. Eso es otra parte. Vamos a ver acerca de llevó cautiva la cautividad. Es decir, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué había en las partes más bajas de la tierra? En las partes más bajas de la tierra vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Usted tiene la Biblia, por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu. En el cual, el versículo 19, estamos Primera de Pedro 3:18 y estoy en el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El Señor tenía que primeramente Jesús, cuando estaba en la cruz, en el momento que él dijo, consumado es, consumado es. Antes él le dice, Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted entiende que Jesús, desde que estaba en el Gólgota, empieza a tener una agonía en su cuerpo. Empieza su sangre, su cuerpo a botar sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Pero ya desde el Gólgota Jesús empieza a sentir una agonía. No, Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo a ir a la cruz. Jesús estaba sintiendo lo que el diablo hizo con nosotros, la separación en el espíritu entre Dios y el hombre. Él estaba sintiendo, él siendo puro, siendo santo, estaba sintiendo que se acercaba la hora en el Gólgota, ya se le acercaba la hora de ir a la cruz, donde él iba a ser separado de su Padre, él iba a ser separado de su gloria, él iba a ser separado de esa presencia gloriosa del Padre, él iba a ser separado totalmente para poder llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra muerte, porque merecíamos muerte por la iniquidad que entró a través de Adán. Entonces, desde el Gólgota, él empieza a sentir y empieza a sudar sangre. Dicen los científicos, los que conocen, que ya desde ese momento el cuerpo de Jesucristo empieza a sufrir porque él está en una agonía, en la agonía de que sabía que venía una separación total con el Padre. Entonces, cuando ya él está en la cruz y está en el momento decisivo, antes le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Nosotros tenemos que decir lo mismo hoy por la gente que nos hace daño, la gente que nos acusa, la gente que nos calumnia, la gente que se inventa cosas contra nosotros, porque en esta época a lo de Dios le llaman el diablo y a lo del diablo le llaman de Dios. A los brujos le dicen profetas, a los adivinos, a los que piden dinero para decirte lo que va a pasar. Brujos, adivinos se llaman, aunque le digan profetas en este tiempo. Si tú pides dinero para decir la palabra de Dios, solamente para yo te adivino tu futuro, exactamente lo mismo que los brujos y los adivinos. Yo soy profeta, dame 100 y yo te digo lo que te va a pasar. Esos son brujos y adivinos, ¿ok? Nosotros no pedimos así dinero, nosotros no pedimos dinero. El obrero es digno de su salario y el diezmo hay que darlo al alfolí, pero nosotros no andamos diciendo yo te doy lo de Dios para que tú me des dinero. Eso se ha cambiado. Entonces esos son los profetas falsos, pero hay profetas verdaderos que dicen la palabra de Dios desde la misma boca de Dios, y a esos le llaman brujo y hechicero. ¿Por qué? Porque no te están pidiendo nada, porque solamente van a decir la palabra, y como no te piden nada, la van a decir tal cual es. Si tiene que ahorcarte, te va a decir te van a
ahorcar. Si te van a condenar, te va a decir, te van a condenar, seas el rey, como Juan el Bautista. Te estás acostando con la mujer del que no es. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era real profeta. No le importaba si luego iba a ser condenado, si luego lo iban a matar, si le iban a cortar la cabeza. No le importaba. Él hablaba la palabra de Dios tal como venía del cielo. Pero ese es otro tema. Seguimos con lo que estábamos hablando. El apóstol Pedro nos revela que cuando Cristo fue sepultado en espíritu, o sea, después de que Cristo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después viene y dice, primero, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento ya Jesús está sintiendo la separación total de él con el Padre. Totalmente separado del Padre. Ese era el dolor más grande para el Señor Jesús. Porque ya su gloria, su presencia estaba siendo totalmente separada de su Padre. Elí, Elí, lama sabachthani. Pero luego dice, consumado es, hecho está, consumado es. Yo no sé qué el diablo ha venido a quitarte, a robarte, a sacarte de tus sueños, de tus esperanzas. Pero en la cruz del Calvario el Señor dijo, consumado es, hecho está. Por eso Jesús le decía al diablo, escrito está. Es decir, que mi destino, lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo, escrito está. Escrito está. No hay diablo, brujo, hechicero que se levante contra lo que Dios ha dicho que va a hacer. Las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios no dependen de un Herodes que se levante para matar a los niños para que Jesús no pueda ir a la cruz. Las promesas de Dios son sí y amén. Se van a cumplir porque se tienen que cumplir. Las promesas de Dios. No sé lo que Dios te ha prometido, pero este es el día de la resurrección. El poder de la resurrección. Lo muerto se resucita. Todo dolor, toda cosa que está muerta, todo pensamiento, todo lo que te ha llevado a un estado de muerte emocional, muerte física, muerte mental, muerte en los sueños. Toda muerte hoy resucita en el nombre de Jesús. Hoy declaro que lo que Dios ha dicho es el sí y amén. Lo que Dios dice se cumple en tu vida. De eso se trata el poder de la resurrección. Entonces, cuando dice consumado es, está diciendo hecho está, escrito está, esto está cumplido, esto está determinado, esto está hecho. Lo que Dios te ha dicho está determinado en el cielo, por tanto se va a cumplir en la tierra. ¿Cuándo? Cuando Dios determine, pero se va a cumplir en la tierra. No va a poder haber un delay, un atraso. No puede haber un atraso porque alguien quiere que esperes más. No puede haber. Dios va a levantar a los cielos, va a levantar la tierra y va a hacer que en la hora correcta, en el momento correcto, se cumpla lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho se cumple. Su palabra sale y cumple para lo que salió y da fruto en su tiempo. Entonces, vamos al tema de hoy. Es que cuando Cristo fue sepultado, el Espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra, a los lados del abismo, al Seol y el Hades, donde el diablo tenía su dominio. Y allí le predicó a los espíritus de las personas que habían muerto. Ahí dice durante el diluvio que no habían creído el mensaje de la predicación. Los espíritus de estas personas que fallecieron fueron llevados a prisiones en las profundidades de la tierra. En las profundidades de la tierra estaba el Hades, el Sheol, trasladados al Hades, lo que se entregaron a Dios, porque en ese tiempo no conocían a Cristo, pero en el tiempo en que se entregaron a Dios por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que se hace es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo no había muerto, por eso fueron llevados los que habían aceptado a Dios, fueron llevados al seno de Abraham, y los que no habían aceptado a Dios fueron llevados al Hades.
Entonces, en estas profundidades de la tierra, que tiene condiciones, el seno de Abraham y el Hades tenían condiciones diferentes. En el seno de Abraham la gente estaba en paz, estaba tranquila, pero la gente que estaba en el Hades atormentada por los principados que hay ahí. Entonces, el día que Jesús ascendió a los cielos, se presentó ante el Padre. Ese día, los que pusieron su fe en Dios fueron trasladados al cielo. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Él conquistó sus enemigos. Él liberó a los cautivos en las profundidades de la tierra. Jesús no solo liberó a los cautivos en las profundidades de la tierra, Jesús liberó a toda la humanidad que estaba cautiva por el diablo y que el morir llevaba profundidades. Al morir, Cristo llevó en las profundidades, sacó de las profundidades, le quitó la llave, le quitó el poder a Satanás. Por eso la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Venció la muerte, venció la maldición. La maldición, ¿qué maldición? La maldición que viene desde Adán y Eva. Las maldiciones generacionales que todo el mundo dice: tienes maldiciones generacionales, arrepiéntete, perdona, límpiate con la sangre del Cordero. Sí, pero Jesús venció las maldiciones generacionales en la cruz del Calvario hace 2000 años y venció el pecado que no nos daba acceso al Padre. Por eso en ese momento que el Señor muere, se rompe el velo, los sacerdotes se quedan, viene un terremoto, en el terremoto se rompe el velo, y no solamente que se rompe el velo y ellos pueden mirar al lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo. A partir de este día, el poder de la resurrección te da a ti y a mí el poder de entrar al lugar santísimo, el poder de entrar a la gloria y hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el tener acceso personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el velo se rompió, los sacerdotes se asustaron, hubo terremoto, el terremoto hizo que el velo del lugar santísimo donde nadie podía entrar se rompe. Lo que estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios al que crucificaron, yo soy el Hijo de Dios, nadie tiene poder para quitarme la vida, yo doy mi vida por ustedes, yo me sacrifico por ustedes. El Señor dio su vida por ti y por mí. Para Jesús, morir en el Calvario, vino como hombre, como tú y yo. Fue tentado en todo, pero no fue caído en la tentación. Fue llevado a las cosas más profundas, a las profundidades del Seol, donde tú y yo deberíamos estar. Las profundidades del Seol. Ay, Dios. Es que si entendiéramos el poder de la cruz del Calvario, el poder de la muerte y resurrección de Cristo, se le da mucho poder a la cruz y a la muerte, pero el verdadero poder está en la resurrección, en el poder cuando Él vence la muerte, vence el pecado, vence la maldición. Entonces va a las profundidades, no solo que le quita al diablo todos los que habían sido cautivos ahí, sino que también coge el botín, el reino de Dios lo recupera, el reino de Dios es recuperado en ese momento. Él asciende y coge el reino nuevamente. El Espíritu Santo está aquí para darnos ese reino. Jesús llevó cautiva la cautividad para darle dones a los hombres. ¿Qué dones le dio a los hombres? Los dones que tú y yo tenemos, los dones para activar la gloria de Dios en la tierra. Este es un tiempo memorial. Este es un tiempo que tú y yo tenemos que recordar. El año 2020, Dios nos encerró en las casas, primeramente para limpiar la levadura del pecado, porque el mundo nos había contaminado, aún a los ministros. Este es un año profético. Este es un año que trasciende. Este es un año que hace que la historia de un virus en el mundo. Tú has visto que el mundo está con el coronavirus. El coronavirus
coronavirus metió a todo el mundo en la casa. El coronavirus le hizo pensar a todo el mundo, ¿dónde hay poder para salir de esta? El gobierno no me puede ayudar. La sanidad y los doctores no me pueden ayudar. El mundo está preguntando, ¿dónde está el poder que me saca de esta? El poder de Dios. El Padre dice, y si su pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y me buscare, pueblo, deja de estar diciendo en el nombre de Jesús Coronas, vete. Empieza a decir, Padre, he pecado contra ti. Y tú dices, yo no he pecado. Sí, pero el mundo ha pecado. El mundo dañó la naturaleza. El mundo destruyó los animales. Nosotros los humanos destruimos con nuestras manos en vez de construir. Y tú y yo tenemos que ponernos como uno. Padre, he pecado contra ti. Padre, he pecado contra ti. Si mi pueblo se humillare, yo sanaré la nación. Ponte de rodillas por tu propio país. Ponte de rodillas por tu propio país. El derecho legal de Satanás sobre tu vida se canceló cuando Jesús fue y llevó cautiva la cautividad. Había un derecho legal que se lo dio Adán a Satanás para llevarnos al Hades, para que la muerte nos atormente. Pero Jesús en la cruz del Calvario, después de 3 días y 3 noches que Jesús estuvo liberando a los cautivos, quitándole el poder de Satanás y a sus huestes, Cristo recuperó las llaves de la muerte del infierno. 3 días y 3 noches. En 3 días y 3 noches Dios puede hacer un milagro. Ponte en expectación en este momento. Espera tu milagro. Lo que estaba muerto puede resucitar. Si tú estás en una cama con el coronavirus, no puedes respirar, yo te digo en esta mañana, respira profundo y deja que el Espíritu, el viento del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo entre a tus pulmones y limpies tus pulmones. Y el coronavirus tiene que morir por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Fue al infierno a proclamar su victoria. Fue al infierno a proclamar el triunfo en la cruz. Yo estoy en esta mañana aquí para proclamar el triunfo en la cruz. 3 días, 3 noches, 3 días y 3 noches en el infierno, en el Hades, trayendo a todos los cautivos, sacándolos, arrancándolos. Oh Dios, tenemos acceso y la capacidad de llevar el poder de Dios, tú y yo. Tú y yo hemos nacido para un tiempo como esto. Tú y yo hemos nacido para un tiempo como esto, para decir, y si perezco, que perezca. Pero yo y tú hemos nacido para un tiempo como este. La resurrección nos capacita para sanar a los enfermos. La resurrección nos capacita para echar fuera a los demonios. La resurrección nos capacita para que se hagan milagros extraordinarios. La resurrección derrotó a Satanás y a sus huestes. Satanás está derrotado. Satanás está desarmado. Satanás está destruido. El poder de la resurrección venció en la cruz del Calvario hace 2000 años. El diablo está bajo nuestros pies. Él está bajo nuestros pies. En esta mañana yo quiero decirte qué es lo que te atormenta, qué es lo que te angustia. El Espíritu de Dios está aquí. Quiero que tú ores conmigo. Si tú no le conoces a Cristo, lo primero que tienes que hacer es decir, yo quiero la sangre del Cordero. Yo quiero esa sangre del Cordero. Yo lo acepto como Rey y Señor. Yo acepto a Jesucristo. Él es el Rey, el Señor. Él es el Rey, el que vino y tomó las potestades y las desarmó. Las desarmó. En esta mañana, ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Entrego mi alma, entrego mi cuerpo, entrego mi espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, no me dejes aquí. Séllame con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname mis pecados. Y dile tu pecado. Si mientes, dile, Señor, yo
miento. Si te dan miedo y tienes duda, dile: Señor, soy cristiana, pero tengo duda. Si has tenido que servirle a Dios y has dejado de servirle a Dios, dile: Señor, perdóname, no te estoy sirviendo. Padre, en el nombre de Jesús, a través de la cruz del Calvario, la sangre del Cordero nos limpia de pecado. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que esta gente que está haciendo la oración en este momento, tú escribes sus nombres en el libro de la vida. Ahora, Padre, yo vengo contra todo principado, toda potestad. Yo vengo contra todo principado que está tomando la vida de la gente. Padre, yo declaro que si su pueblo se humillare, si la gente que me está escuchando se humilla y dice: realmente sin Dios yo soy nada, yo rompo los ídolos de mis dioses, yo voto los otros dioses, al único verdadero Dios, a ese vengo y le digo: Padre, ayúdame, ten misericordia de mí. Padre, yo declaro que todo aquel que en esta mañana viene a la cruz del Calvario, acerca a Jesús como Señor y Salvador, en este momento, Padre, declaro que hay sanidades milagrosas. La fiebre del coronavirus se baja. Te ordeno, fiebre de coronavirus, baja ahora en el nombre de Jesús. Sal ahora en el nombre de Jesús. Declaro ahora mismo, tú que estás en una cama, te levantas en el nombre de Jesús. Soplo de vida en el nombre de Jesús. Rompo principados, gobernadores de las tinieblas. Declaro victoria. La sangre del Cordero en tu vida, la sangre del Cordero en las puertas de tu casa, la sangre del Cordero en tus hijos, la sangre del Cordero sobre tus nietos. Emashoquete, rebashekata, rebando robosheke, ekotunikishi, amando robo, derekutananasheke, robosheke, andaramashendoko. Padre, en el nombre de Jesús declaro victoria. Declaro que el poder de la resurrección hoy está dando resurrección a sueños muertos. Hoy declaro resurrección a sueños y visiones. Padre, en el nombre de Jesús declaro victoria. ¿Dónde está, oh Dios? Oh Padre, ¿dónde está el poder de la muerte? Yo te pregunto a ti que estás temiendo a la muerte, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿A dónde, oh sepulcro, tu victoria? Padre, declaro ahora que tú llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Yo declaro, Padre, que el Espíritu Santo de Dios vino después de 50 días. ¿Por qué? Porque entonces con el Espíritu Santo de Dios el hombre recibió los dones, el hombre y la mujer recibió los dones. ¿Para qué? Para hacer los mismos, para liberar a los cautivos, para echar fuera a los demonios, para libertar, para sanar. Padre, eso dicen que ya no existe. ¿Dónde está el poder de la resurrección en los hijos de Dios? ¿Dónde está el poder de la resurrección en los pastores? ¿Dónde está el poder de la resurrección en los apóstoles? ¿Dónde está, si tú eres apóstol? Una señal de los apóstoles eran los milagros. Una señal de los apóstoles era sacar los demonios. Una señal de los apóstoles eran los milagros increíbles. Si tú te llamas apóstol, muéstrame lo que Dios está haciendo. ¿Dónde está el poder de la cruz del Calvario? Pastor, evangelista, misionero, compañero, hermana en Cristo, hermano en Cristo. ¿Dónde está el poder de la cruz? ¿Dónde? Padre, yo declaro que el poder de la cruz en este momento traspasa esta comunicación y está llegando a las vidas de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, de los hermanos en Cristo, de las hermanas en Cristo, y se empiezan a levantar y a decir: ¿dónde está? ¿Dónde? El poder que me dio el Señor para levantar a los muertos, para levantar a los muertos, sí, para levantar a los muertos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo estaba en Ecuador en una conferencia de pastores y ministros. Yo solamente tenía 22 o 23 años, ya era pastora, pero era muy nueva en las cosas de Dios. Y los pastores dijeron: oren por una persona aquí. Los pastores, los de asambleas de Dios, los ministros, pidieron que se ore por una persona. Y las personas tenían que venir al frente de nosotros y nosotros poner manos. Yo me sentía tan joven y tan indefensa que yo no quería hacerlo. Vino mi anciana de la iglesia, que andaba conmigo siempre. Yo nunca andaba sola, ella andaba conmigo, porque mi esposo no podía ir. Así que yo andaba con la anciana de la iglesia y me dice: Dios me dijo que tú tienes que orar por este ciego de nacimiento, y me lo puso al frente de mí. Y yo le dije: tú estás loca, hermana.
y me dijo, Dios me dijo que tú vas a orar por este ciego de nacimiento. Así que yo dije, ok, vamos a orar, pero oré sin saber lo que iba a pasar. No tenía idea. Hice la oración más sencilla del mundo porque yo no sabía lo que Dios iba a hacer. Yo puse mis manos sobre el ciego y le pedí a Dios que le dé la vista, de una manera muy simple en el nombre de Jesús. El hombre empezó a gritar y el hombre decía, yo veo, yo veo, yo veo. La multitud vino como loca donde mí, la multitud, los pastores, los evangelistas, la gente se me tiró. Yo salí corriendo a esconderme en un hotel con mi anciana. Le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y el ciego gritaba, yo veo, yo veo, yo veo. De ahí para adelante, mi ministerio creció. Por supuesto, un ciego de nacimiento vio. Pero lo que yo te quiero decir ahora es ese poder de la resurrección. Porque ese poder no venía de mí. Viene del poder de la resurrección, del poder en la cruz del Calvario, del poder del que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo quiero decirte, levántate, levántate ministro, levántate hombre y mujer de Dios, levántate en esta mañana mujer de Dios. Tú que dices, yo no soy pastor, yo no sé, no importa, levántate, la cruz del Calvario ya venció. Ve donde la persona que tengas que ir, pon tu mano y di, en el nombre de Jesús se sana. Ve donde la persona y dile, en el nombre de Jesús sal demonio. Díselo, usa lo que Dios nos ha dado. Y para cerrar te digo en esta mañana, el poder de la resurrección ha resucitado tus sueños. Ora conmigo. Ora conmigo. El poder de la resurrección ha resucitado tus sueños. 3 días, 3 noches. Espera un milagro, 3 días, 3 noches. Espera un milagro, 3 días, 3 noches. Poder de la resurrección. Padre, yo declaro que aquellas personas que han estado esperando por años por un milagro, yo declaro que en 3 días y en 3 noches va a suceder algo extraordinario. Padre, yo declaro que en este momento el poder del milagro en la cruz del Calvario traviesa esta línea, traviesa, anda, raba, sheka, tanda, y le da a mis hermanos, amigos, a las personas que me está escuchando, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Está hecho, está escrito, está hecho, está escrito, leva que shokata, remonde rebeshaka, está hecho, está escrito, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si en algo te ha servido esta palabra, escríbeme. Déjame saber por qué puedo orar. Compártelo con gente que tiene sus deseos muertos, sus sueños muertos. Compártelo con gente que necesita ser libre de demonios. Yo declaro en esta hora que toda opresión satánica en las mentes, en los corazones, en los pensamientos de las personas, los que han sido atados por Satanás, ahora rompo tus cadenas en el nombre de Jesús. Ahora rompo tus cadenas en el nombre de Jesús. Tu mente es libre en el nombre de Jesús. Tu mente es libre para recibir a Cristo en el nombre de Jesús. Tu mente es libre en el nombre de Jesús. Tu cuerpo, toda enfermedad, todo cáncer, el poder de la resurrección. Cancelo cáncer en el nombre de Jesús. Cancelo coronavirus en el nombre de Jesús. Cancelo la fiebre en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre enfermedades. Tomo autoridad. Son libres en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gloria y te doy honra. No hay hombre ni mujer que pueda hacer la obra del Espíritu Santo, sino tú, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Recibe gloria y recibe honra. Declaro libertad en tu alma, en tu salud, en tu mente, en tu corazón. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición, déjenmelo saber. Recuerda, hoy es el poder de la resurrección. Hoy no es cualquier domingo. Hoy es el día en que Dios te dice a ti, he resucitado. He resucitado. Y eso significa, ha resucitado tu sueño. Ha resucitado tu sueño. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.